Ya, ahí está. Ya. Entonces, quiero hacer un par de ejercicios que es como para, para manejar como las técnicas que tengan de integración, en donde vamos a ir metiendo de a poquito lo que es convergencia en medida o convergencia como casi uniforme que se le llama. No sé si alcanzaron a ver el teorema de Gorov. ¿Lo vieron o todavía no? El Sí lo profe lo vimos. pasó, sí, Ya. Sí, el pero teorema... lo Ah, pasó recién, ya. lo pasó como en estas clases recientes. Sí, entiendo. El teorema de Gorov es como, yo creo que es como un teorema bastante brutal. O sea, también está el teorema de Lusin, pero creo que el teorema de Gorov es el que tiene todo el peso, como la gran importancia acá. Porque Gorov, no sé si alguien recuerda como por memoria cuál es la idea del teorema de Gorov, quizá. Que si tenemos una sucesión que converge casi en las partes, Ujú. entonces para cualquier epsilon mayor que 0 vamos a poder encontrar un conjunto de medida menor que epsilon, ¿Ya? tal que esa sucesión converge uniformemente en el complemento de ese conjunto, si no estoy mal. Sí, yo lo escribo de una forma como dual, por así decirlo. Por ejemplo, yo lo escribo así. Tú dijiste esto, ¿cierto? Como acá y en este conjunto de acá hay una convergencia uniforme, ¿no es cierto? Eso. Eso es lo que me dijiste, ¿cierto? Sí, Ya. Te faltó solamente la condición de que la medida del espacio tiene que ser finita. Solo te faltó esa condición, pero el resto está súper bien. Esta es la idea principal. Y es bastante genial porque el tema es que una convergencia CTP se transforma en una convergencia uniforme. Entonces, por ejemplo, pues, cuando uno ve estos espacios de tipo C es 0, 1, uno se da cuenta que la convergencia uniforme se parece un poco a la que uno está medio acostumbrado a ver en las funciones continuas con soporte compacto. Entonces, en realidad es un teorema bastante fuerte, y de hecho de ahí viene el tema del teorema de Lusin, que aparece después, eh, el cual no sé si alguien lo conoce, de casualidad. Sí, no, no, sí, no. Eh, bueno, el teorema de Lusin es muy parecido. O sea, es muy parecido en este contexto al teorema de Gorov, porque lo que habla de que, por ejemplo, si tenemos un conjunto de medida finita, de hecho creo que ni siquiera es necesario esto, pero lo voy a agregar ahora porque estoy un poquito inseguro al respecto a la hipótesis. Entonces, lo que ocurre es que existe un compacto adentro de X con esta propiedad, ¿no es cierto?, de que se parece, como da un epsilon mayor a 0, pero ahora lo que ocurre es que es f medible, implica que f, si lo restringimos este compacto, va a ser continua. ¿Mm? Entonces algo bastante potente, bastante duro esto. Y a veces puede ser un poco raro, pero cuando uno después entiende cómo son algunos conjuntos compactos, uno empieza a comprender de dónde aparece la continuidad. Porque no sé si conocen algunos conjuntos compactos. Bueno, está el conjunto de Cantor. Y el conjunto de Cantor tiene la propiedad de ser totalmente disconexo. Entonces, ser continuo ahí no es lo mismo que ser continuo en intervalo 0,1. Son cosas bastante distintas. Y eso, ¿ya? Entonces, como que la materia se viene bastante como entretenida, viene como con harta idea. Y para eso necesitamos un manejo bien completo de lo que es una medida. Entonces, para eso vamos a hacer un par de ejercicios que pueden parecer inocentes, pero es bastante bueno para poder transmitir propiedades de la medida o propiedades CTP a propiedades de otro tipo, por ejemplo, puntuales. Entonces, vamos ahora a tomar un conjunto de medida finita.
Ya, este es un ejercicio, ¿ya? No, lo anterior era como un repaso. Y f integrable. Y suponemos que este valor de acá pertenece al intervalo a, b. Oh. Pertenece al intervalo a, b. Y esto es para todo medible donde la medida de E es positiva. ¿Sí? Si no, esta fracción no está bien definida. Entonces ahora lo que hay que probar es transmitir esta propiedad. Entonces, por demostrar, es que f de x pertenece al intervalo a, b para todo x en el conjunto x. ¿Sí? Entonces pongámosle ejercicio 1. Ya. No, sin color todavía. Ya. ¿A alguien se le ocurre de qué manera podríamos? Porque de esto se trata este ejercicio. Se trata de que tenemos una propiedad de medidas y la queremos ahora transmitir a una propiedad puntual, o sea, valores específicos de la función. De hecho, esto es CTP. Se me fue esto. Mu CTP. Ya. ¿De qué manera podríamos conocer esto de transmitir esta propiedad a cosas puntuales? Ya. Por ejemplo, nosotros sabemos que un montón de propiedades se cumplen para funciones positivas, ¿no es cierto? Cuando f es positiva podemos hacer un montón de trabajo, podemos desarrollar la función de una manera mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tomamos una función cualquiera medible? Se divide en dos, como la parte positiva y la parte negativa. Entonces, ¿y la parte positiva cómo se define? El máximo entre f y 0. Puede ser. Claro, f más como el máximo entre f y 0. Y hay otra forma que a mí me gusta un poquito más, que es con funciones características. ¿Cómo podríamos hacerlo con características? Defines el conjunto donde f es mayor que 0 Ujú, y sería f por la característica de ese conjunto. exacto. Uno de los x donde f de x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es... Lo que uno hace es restringir la función a este conjunto acá que uno le llama E a veces. Entonces el truco para hacer este tipo de ejercicios como el que lo estoy mostrando acá es escribir el conjunto. Por ejemplo, decimos sea A definido como... No sé si a alguien se le ocurre ahora una forma de definir A. X en X, donde ¿qué es lo que tiene que cumplir F, por ejemplo? Pertenezca a, B. Sí, ¿Verdad? esa es una de las dos formas. A mí me gusta como la complementaria, por ejemplo, que es la siguiente. Por ejemplo, en vez de decir que f de x está en a, b, digo que f está fuera. Y después pruebo que este conjunto tiene medida 0. Entonces digo que f de x va a ser menor a a. Después con el mayor a b debería ser muy parecido. ¿Sí? Entonces esta es la manera de transmitir propiedades de integrales a propiedades puntuales CTP. Casi siempre tratamos de definir conjuntos donde la función deja de satisfacer la propiedad y demostramos entonces que la medida de A tiene que ser 0. Si probamos eso, estamos listos.
De eso se trata este tipo de ejercicios casi siempre. Entonces, a veces cuando les pregunten, demuestre que no sé qué cosa es igual a 0 siempre, o es menor a algo siempre, definimos el conjunto donde no satisface esa propiedad y demostramos que tiene medida nula. De eso se trata casi siempre. Ya. Entonces, voy a copiar esto de aquí. Esta es la propiedad que cumple. Copiar. Pop, pegar. Ponemos acá. Me equivoqué. Coma, coma. Ahí puedo hacer esto. Que me gusta eso de que se puede editar. Lo ponemos en morado, así. Ya. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Como el conjunto, si mu de A es 0, estamos bien. Entonces vamos a suponer si mu de A es positivo. Entonces lo metemos acá y tiene que estar en ese intervalo. Entonces, 1 dividido mu de A, pues la integral en A, en f de mu. Por si acaso, A era el conjunto de los x en x, donde f de x es menor estricto a. O sea, está fuera del intervalo. ¿Ya? ¿Y ahora qué se puede hacer con esto? Reescribirle en X, ¿no? Con una función indicatriz. Perdón, que te escuché un poco bajo. Le podríamos reescribir, ¿no? Con X. La integral en X. Ah, ya te entendí. Creo que entendí qué quieres hacer. Entonces hacer la integral completa en X y escribirlo así como f de X 1 sobre A. ¿Eso? Sí. Ya. ¿Mm? Tenemos eso. Y bueno, lo primero es que como estamos calculando esto de acá tiene que estar en el intervalo A, B. Eso es cierto. Ya, pero hay otras propiedades que también podemos obtener. Por ejemplo, ¿qué pasa en este conjunto A? ¿Qué satisface F? Es menor que A. Ahí está, es menor estricto que A. Entonces, Entonces, una desigualdad. exacto. Que también que se extrae de acá también. Que es muy parecido, lo mismo. Entonces, esto acá va a ser menor a 1 dividido mu de A, o la integral en A de la constante A, porque todos los f de x son menor estricto al A. Y esto de acá va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A. A, porque tenemos A por 1 dividido, sacamos el A, entonces nos queda, como estaba acá escrito, la indicatriz de A en dmu en X, y eso es mu de A dividido en mu de A multiplicado por A, y eso es A. Entonces tenemos de que este valor de acá, si se dan cuenta que hay un menor estricto, por la integral de f a d mu va a ser menor estricto a, y eso es una contradicción, por lo tanto, mu de a tiene que ser 0. Y de ahí con el b pasa exactamente lo mismo, podemos hacer el mismo trabajo con b. Entonces, si se dan cuenta, esto es una forma de transmitir propiedades de medida a propiedades puntuales de la función, a valores de la función misma. Por ejemplo, otra propiedad que es muy usada es, tomamos una función f que es integrable, mejor voy a escribir f integrable, en x, que es lo mismo que decir que la integral del módulo de f a d mu es finita, entonces f es finita CTP. ¿Alguien puede probar eso?
¿Qué significa ser finita CTP? Que el conjunto de puntos donde f es infinito tiene medida de 0. Exacto. Digamos que f es positiva, así que nos concentramos en un puro infinito. Ya, digamos que así. Entonces tenemos que x en x, donde f de x es igual a más infinito, la medida este es 0. ¿Cómo probamos eso cuando f es medible? Cuando f es integrable. Por contradicción. ¿Sí? Suponemos que esta cosa tiene medida positiva. Que mu de x en x, f de x es igual a más infinito, e igual a un alfa mayor a 0. Ya. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Tal vez una opción, es decir, bueno, si esa, la medida de ese conjunto, no, nada, estaba pensando mal. Bueno, le voy a llamar a este conjunto como A infinito, ¿ya? Porque tiene valor más infinito. Y entonces la manera de transmitir esta propiedad es si tomamos la integral en todo el espacio, f a de mu, y que tengo ganas de hacer algo, pero no sé si alguien ya lo vio. Me gustaría que lo compartiera. Separar la integral Separar la integral, en A exactamente. infinito y A complemento. Exactamente. Muy bien. Entonces la escribimos así. ¿Y esto acá cuánto va a valer? Ya, bueno, acá a la izquierda primero vamos a tener f a de mu, x menos a infinito, más, acá la función va a valer infinito por la medida del conjunto. Y como la medida del conjunto, sin las llavecitas. Y como la medida del conjunto es mayor estricto a 0, entonces esta cuestión va a ser infinito. Recordemos que la medida del conjunto solamente va a influenciar en el infinito, lo va a mover a 0 si la medida del conjunto es 0. Si la medida del conjunto es positiva, entonces nos va a dar positivo. Por lo tanto, f no es integrable. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, f es finita CTP. Ya. Ahí estamos. Ya. ¿Se entendió o hay problemas? Bueno, voy a asumir que se entendió. Diego, al infinito sale como que fuese una constante, ¿no? Porque es Sí. como que una constante. Ujú. Sí. Ya. Es que recuerda que, por ejemplo, no estoy seguro si lo vieron bien detallado, pero cuando uno trata elementos en la recta extendida, uno tomaba como infinito por 0 igual 0. E infinito por cualquier constante positiva tenía que ser infinito. Ya. Ujú. Ya, Sí, se entendió bien, Diego. Ujú. ya. Pero por si acaso, no sé si a ustedes les incomoda que haga esto. Puedo hacerlo de una manera un poco más, como decirlo, un poco más formal si quieren. Puedo hacerlo. Si quieren puedo hacerlo así o lo dejamos de esta forma. Que a veces veo que la gente se complica con cuando pongo este monito acá. Ya, en el caso de que ustedes estén complicados por poner esto,
el truco para hacer este tipo de ejercicio es aproximar la función mediante funciones simples desde abajo. ¿Sí? Y entonces, usando el teorema de convergencia monótona, pueden llegar a que la integral de f va a ser infinito. ¿Sí? Esa es como la manera formal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hace una sucesión de S sub n simples, tales que Sn converge a f, y esto lo pueden hacer solo en A infinito. Entonces las Sn tendrían que tener la forma, lo voy a poner en morado, Sn pueden ser definidas como n por la característica de A hacia infinito. Entonces, si se dan cuenta, esta sucesión de Sn van a hacer que va a ser una sucesión creciente y va a converger a FCTP. De este modo, vamos a tener de que la integral, a ver, al final lo termina haciendo. A ver, vamos a decir Sn como n por la característica de sub n, entonces Sn converge a f restringido a sub más infinito, CTP, esto de acá es creciente, positiva, entonces tenemos que la integral de f a d mu va a ser igual a la integral del límite de las Sn de mu, y esto por teorema de convergencia monótona va a ser igual al límite de la integral de Cn a d mu, y esto de aquí va a ser igual al límite n, y ahora recordemos como n se escribe así, entonces esto va a ser n por mu de a sub n, perdón, de a infinito, y por lo tanto esto de acá va a ser infinito. ¿Sí? Eso es todo. Entonces f no va a ser integrable. Ya, eso es en el caso de que quieran hacerlo de una manera más formal, siempre el truco es simple hacia arriba. Ya. Ahora, vamos a tomar como ejercicio, ese de ahí era como un ejercicio 1'. ¿Sí, perdón? Tú dices más formal, pero si yo hiciera lo que hiciste al principio de manejar infinito como un número, ¿estaría mal o...? Yo la verdad, si tengo que hacerlo en una prueba, tengo poco tiempo, yo lo dejaría como está escrito acá arriba, yo te lo pongo bueno, pero igual yo esperaría que tú pongas, como entre paréntesis, trabajando en la recta extendida. ¿Cachai? Eso. ¿Sí? Yo nomás lo digo así porque como que igual hay que tener cuidado, porque a veces uno tiene que entender de que tú estás entendiendo bien lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si pones esto, perdón, esa parte ahí, ¿no? Si pones esto, que estás trabajando en la recta extendida, entonces no debería haber ningún problema si pones el más infinito. Pero si quieres que te quede bonito y tienes tiempo o en una tarea, podría hacerlo así también. ¿Cachai? Porque además yo siento que esto a veces también te da seguridad a ti como para que tú estés seguro que está bueno. ¿Sí? No sé si eso te deja tranquilo, pero Sí, sí. ya, Sí. genial. ¿Sí? Como que cuando digo eso, trabajando la recta extendida es como, porque así yo entiendo que tú estás, como que tú estás, yo entiendo que tú estás entendiendo lo que estás haciendo. Es raro decirlo, pero eso. Ya. El ejercicio 3, ya. Vamos a tomar una función positiva. No, vamos a tomar la real, ¿ya? Porque quiero hacer lo siguiente. Lebesgue medible. Y a veces ni siquiera necesitamos que sea integrable, ¿eh? ¿Lo voy a pedir? No, no lo pidamos. Ya. ¿Cómo yo puedo generar una medida con esta función? Que le vamos a llamar m sub g. ¿Alguien sabe eso? Tendría que ser positiva, ¿no? Sí, es La positiva. integral Es positiva. Ahí. por el conjunto de f. La integral sobre el conjunto E.
de G. Sí. Bueno, de M, porque estamos en LBG. Entonces esa es la medida generada por G. Ya, entonces ahora yo les pregunto, si ahora voy a tomar una función f cualquiera, digamos positiva ahora, para hacerla más fácil. Espérense, primero, ¿qué pasa si pedía que g era integrable? ¿Qué pasa con la medida? ¿Qué ocurre? ¿Es finita? Es finita, mg es finita. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo yo calculo esto? Parece que fuera la integral de f por g De f por con la g. medida Sí. normal, pero no sé cómo justificar. Ya. Sí, no, pero está bien la intuición. Ahí, ya. Así se define la integral. O sea, no es por definición que sale, ¿eh? Porque cuando uno construye la integral es un elemento que uno construye, así que en realidad esto hay que probarlo. Voy a quitar los puntos mejor. Ya. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos probar esto? Vamos a suponer f positiva, ¿ya? F positiva. Positiva. Y medible. F aquí medible. A mí me suena, pues intentaría es como por aproximando f por simples. Exacto. Ya, eso hay que tener Igual que hay una doble siempre sumatoria. una doble Eso no me sumatoria. pasa. Es que no sé, es que es porque la integral de una simple sí es una sumatoria, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y? ¿Y por qué te queda doble la suma, perdón? No, mentira. Doble suma, no. Ya. Ya. Ya, eso es súper importante tenerlo como a la mano, ¿ya? Si hay propiedades que no sabemos cómo se hacen, porque por ejemplo después vamos a ver otras propiedades que pueden ser un poquito más, pueden verse un poquito más rudas, pero si uno no sabe cuando algo funciona, lo bueno de las integrales es que están generados por las funciones simples. Entonces, siempre es una buena estrategia, primero, partir con funciones positivas, así como que es es como lo más sano, por así decirlo. Y segundo, que funciones simples. Y tercero, ya así como cuando ya nos vamos más, en vez de una función simple, vamos a una función característica. ¿Ya? Entonces, antes de ir por función simple, vamos a probar con una característica. Entonces decimos sea f igual a una característica de un conjunto donde E es medible. Ya. Ahora supongamos que nosotros no sabemos esto, ya que esto es algo completamente nuevo para nosotros. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo se define la integral de f a dmg en E cuando f es una función simple? Perdón, una característica. Porque esto sí tiene definición cuando es una simple. Sería mgt de Exactamente, mg de E. ¿Y cuánto vale mg de E? Bueno, eso sí lo saben, eso sí se puede usar.
¿vale? La integral en G de G de M. Ahí está. Ya, pero nosotros queremos que quedara escrito como estaba acá, que era f de mg igual a integral de fg de m. X. Entonces todo acá ahora lo puedo escribir como integral sobre x de 1e por g de m. Entonces si se dan cuenta, bueno, y 1e es f. Ahí está. Entonces si se dan cuenta acá, tenemos lo que nos están pidiendo acá arriba. Pero solamente en el caso de que f sea una característica. Ya. Ahora, ¿cómo lo hacemos con...? Entonces, este es el primer paso, una característica. Segundo paso, simple. Entonces escribimos f como una suma de alfa sub i y característica de sub i y digamos que está en estándar. Representación estándar y esto es una suma finita. Ya. Entonces, aplicamos linealidad de la medida. Entonces tenemos integral en x, f de mg. Esto de acá se va a escribir como la suma de alfa sub i integral 1 e sub i, perdón, ese no, de mg de igual 1 hasta acá, y esto acá será igual a la suma de igual 1 hasta acá, alfa sub i, y como ya habíamos probado acá por estrella, digamos, esto es por estrella, esto acá se va a transformar inmediatamente en la integral de 1 e sub i por g de m, luego usando la linealidad de la integral, esto va a ser la integral de la suma alfa sub i, 1 e sub i, y ahora puedo sacarlo todo con el g afuera, de m, up. Y ahora esto de acá, lo voy a poner acá mejor, integral fg de m en x, listo, pum. Es muy fácil esto. Ya. Lo único que usamos fue la linealidad de las funciones simples. O sea, entonces no tenemos ningún problema acá, porque la integral se porta bien con sumas finitas. Ya. Ahora, ¿cómo lo hago para una función positiva? Opa, algo hice. Pero ustedes no lo vieron. Ya. Que justo apreté un botón y quedó en barraca. Pero no importa. Ya. ¿Cómo pasamos a funciones positivas desde funciones simples? Hay una sucesión de simples que convergen a la f. Sí. ¿Siempre? Si es positiva, sí. Si es positiva y medible. Ya, pero como que tampoco como que siempre que sean, o sea, es como para todas, por así decirlo. O sea, si son medibles y son positivas, existe una sucesión de funciones simples que convergen. Y además, ¿qué otra propiedad? Puedo pedir una propiedad extra, además. Que son menores a f. ¿Sí? Van creciendo en cadena. Y van creciendo en cadena. Esa es la mejor de todas. Sucesión creciente, esto de acá. Creciente de funciones simples. Esto es menor a f. Y además las SN, bueno, eso ya convergen a f CTP. Ya. Entonces, ¿cómo rematamos este ejercicio? Podemos ver de que... Ajá, a ver...
Déjeme pensar algo. Ya. Hay una manera en que sale de un paraguaso. Que ya, tenemos esto. ¿Y a alguien se le ocurre que podríamos usar de casualidad? Como para no decirles todo. Monótona. Monótona. ¿Y cómo lo uso? Convergencia monótona. Con la sucesión de las simples y es ¿Mm? Sí, es que por eso es como que te pregunto cómo la uso, porque tenemos dos espacios de medida. Tenemos el espacio de medida LBG y tenemos el espacio de medida MG, con la medida MG. ¿Podemos usarlo con la MG? Ya, voy a contestar esa pregunta. Podemos usar el teorema de convergencia monótona con la medida MG. Sin embargo, si ustedes a veces no tienen la seguridad de que eso sí ocurre, porque para hacer, lo único que necesitan es un espacio de medida donde puedas definir integrales. Si puedes hacer eso, puedes usar el teorema de convergencia monótona. De hecho, el teorema de convergencia monótona es como lo más primitivo que se puede usar cuando estás definiendo integrales. Integrales con sigma álgebra y cosas así. O sea, no estamos hablando de Riemann, estamos hablando de integrales de tipo más de las que estamos construyendo desde Follin. Siempre puedes usar el teorema de convergencia monótona. Si tienes un espacio de medida bien definido, con una sigma álgebra, una medida completa también si quieres, puedes hacerlo. ¿Ya? Entonces podemos llegar y hacer esto, por así decirlo. Límite, n tiende a más infinito, integral Sn de mg en x va a ser igual, esto por teorema de convergencia monótona, va a ser igual al límite de la cosa, que va a ser f a dmg. Porque lo que ocurre es que las f ya acá hay una convergencia ya por todos lados. Ahora, el gran problema que ocurre con usar esto, por si acaso, acá hay un gran problema, es un gran asterisco acá, que es el siguiente, que esta convergencia de acá que hicimos es CTP, pero con la medida Lebesgue, en Lebesgue. Entonces, para poder usar teorema de convergencia monótona, ustedes necesitan probar que Cn converge a F, Mg, CTP. Y eso puede complicarse un poco. ¿Ya? Pero hay una forma de hacerlo sin tener que probar esto, que es la siguiente. Lo único que hacemos es tomar el límite de la integral Sn a dmg, perdón, lo voy a dejar por si no la quieren ver. Y como ya sabemos, como lo que probamos antes, es cierto, o sea, para las funciones simples, tenemos que, bueno, el límite se mantiene, que esto de acá se escribe como SNG dm. Entonces aquí podemos, acá si se fijan está la medida Lebesgue, aquí. ¿Y puedo usar acá el teorema de convergencia monótona o no? Voy a ocupar morado. Sí, es que sería como una sucesión que está convergiendo esa f por g. Sí, Pero sí. se puede usar. Hay un pequeño detalle que consiste solamente en que Sn converge a F, CTP, pero para poder usar el monótono acá, necesitas que SNG converja a SN, perdón, a F, a FG, CTP. Y que la sucesión SNG sea positiva y sea creciente, pero todo esto se satisface porque Sn es positiva.
Así que, Una ajá, pregunta también podría simplemente haber demostrado que yo sé que la F es medible en la de Lebesgue, pero podría haber mostrado que es medible en la otra, sí, en la MG, sí, y con eso también hubiera hecho lo de arriba. ajá, O sea, hubiera exactamente. creado una SN, pero con la medida MG. Sí, 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 sí. Sí, estoy mostrando las dos formas para hacerlo y claro, tendrías que haber hecho esos detalles extra porque recuerda que aquí estamos trabajando con esta nueva medida. Y bueno, entonces ahora por teorema de convergencia monótona, esto se transforma en FG de M. Y ahí estamos listos, pues. Y esto, y esto de acá, y eso. Ujú. Ya, ya, ¿Qué, Diego? ¿sí? Creo que lo que estás diciendo arriba es que probar que SN converge a F en la MG, ¿cierto? Ujú. Pues yo lo que digo es probar por aparte que la F es medible respecto a MG. Respecto a MG, o sea, si tomo un conjunto MG medible, la preimagen de un MG medible es MG medible. Y si probara eso, ya no es la misma sucesión, ya no son los mismos S1, sino ya iría, como ya es medible con MG, entonces existe Sí, la exacto. sucesión. De hecho, sí, es cierto. Si demuestras que, por ejemplo, si F es medible, entonces es medible por Lebesgue, entonces es medible por MG, ahí ya, pum, estáis listo. Puede ser todo. Sí, es cierto. Eso es como irse un paso más atrás que esto de acá arriba, que esto de acá. Sí, Es otro, un poco más arriba, como desde el sí, porque principio. ahí estarías diciendo es que la misma sucesión sirve, pero Ajá, en el anterior no estaría diciendo eso. se está diciendo Uno, que, como... que necesariamente no sean la misma. Sí, tiene razón. Puedes usar otra sucesión y va a funcionar. Sí, buena observación, sabes que yo no lo había pensado. Como que yo nomás dije, ah, ya, tengo esta sucesión que converge en MS en Lebesgue y voy a probar que es MG medible y chao. O sea, que es MGSTP y ahí puedo usar teorema de convergencia monótona. Sí. Ujú. Ya. Sí, buena observación. Ya. Otra cosa que quería aprovechar de hacer, como estamos pasando por acá, es que, bueno, quedó claro el ejercicio, o no, para poder pasar. Mm, Bueno, voy a avanzar. Ya. Bueno, para hacer el ejercicio usamos esta propiedad, ¿no es cierto? Que si tenemos una función medible, positiva, entonces existe una sucesión de simples, crecientes, simples, crecientes, y son todas menor o igual al f, y además tenemos que Sn converge a f mu ctp. Ya. ¿A alguien se le ocurre una propiedad parecida, pero ahora cuando tomamos una función que ahora va hacia todos los reales nomás? ¿Cómo cómo podríamos crear una sucesión de esta forma? ¿O cómo, a qué se transmitiría esta propiedad de acá? Porque ahora el problema es que puede tomar valores negativos, así que no necesariamente las sucesiones van a ser crecientes. Me parece, pues, no le pide, pues, que la cadena es con norma.
con valor absoluto. Es con norma, exactamente. Eso es lo que uno hace. Entonces, S1, S2, menor punto punto, módulo de Sn, punto punto, y esto va a ser menor o igual al módulo de F. Y tenemos que Sn converge a F mu CTP. Sí. ¿Alguien sabe cómo construir la casualidad? Ya. El truco para hacer esto, es que para hacerlo como más rapidito, el truco para hacerlo es que nosotros sabemos que esta propiedad de acá arriba se cumple con F positiva. Entonces la idea es escribir F como la parte positiva menos la parte negativa. Entonces sabemos de que hay una sucesión para cada uno. Perdón, me quedo muy... Entonces hay una sucesión S1, pongámosle S1 más, porque arriba está con S2 más, tac, Sn más, tac, menor o igual a F más. Y ahora tenemos S1 menos, S2 menos, tac, Sn menos, F menos. Y entonces todo esto va a ser crecientes, simples, crecientes, simples. Y entonces ahora lo único que uno hace es definir una sucesión Sn gorro, pero a mí me gusta definirla así por si acaso, porque a veces siento que se pueden cruzar los conjuntos. Recuerden que todos estos monitos de acá tienen dominios. Todos estos tienen sus dominios. Y el dominio va creciendo. Sin embargo, yo no estoy seguro, yo, Diego, no estoy seguro si se van a cruzar en algún momento. Entonces no sé si se van a, esta resta se va como a intercalar. Entonces, por ejemplo, lo natural, uno pensaría que, ¿no es cierto? Como si F se escribe así, entonces la Sn debería escribirse como Sn más menos Sn menos. Pero la verdad, como por esta cosa que estoy contando, a mí me gusta escribir esto solamente, además de esa forma, ser un poquito más riguroso y tomar la característica de los x donde f va a ser mayor o igual a 0 menos Sn menos 1 con x donde f va a ser menor o igual a 0. Entonces de esa forma las dos sucesiones no se me van a nunca intercalar los dominios, lo cual yo creo que podría ocurrir sobre todo si estamos hablando de una convergencia CTP. Entonces de este modo tenemos que esta sucesión va a cumplir esta propiedad acá arriba. No es muy difícil de chequear. Está con norma. Y además puntualmente va a converger a f mun CTP. Sí, esta es como, estos son trucos que sirven siempre, porque a veces uno no sabe cómo funcionan las cosas, pero si uno sabe cómo aproximar funciones por simple, no debería haber ningún problema. Ya. Va a hacer otro ejercicio ahora. A ver, el otro que tengo listo acá. Ah, sí, este me gusta harto. Ya. Como pausar lo que estamos haciendo. Ya. Ya, supongamos que tenemos una función medible. Este es el 5. Y positiva. ¿Qué pasa si la integral de f es 0? De hecho, acá hay un sí solo sí que vimos, sobre todo el espacio. F es 0 CTP. F es 0 CTP. ¿Cierto? Ya. Pero ahora, ¿qué pasa si tomo una función que no necesariamente es positiva? Si tomo la integral, es 0, entonces eso no implica que f sea 0 CTP. ¿Sí? Hay ejemplos rápidos. Por ejemplo, podemos tomar f como 1 por la característica del 0, 1 menos 1 por la característica del 1, 2.
Entonces, estos dos cositos son disjuntos, entonces yo lo integro a la f y me va a dar 0. Ahí está, ya. Sin embargo, hay una propiedad que me implica, por así decirlo, que es como hay que ser un poquito más riguroso, no sobre todo el conjunto, sino sobre cierto tipo de conjunto y vamos a tener, implica 0 CTP. Y vamos a usar algunas cosas que ya hemos probado, al menos en esta clase. Ya, entonces vamos a tomar como ejercicio 5, este es el de verdad, por así decirlo. Voy a borrar esto porque está muy mal escrito, se ve bien feo. Ejercicio 5. Entonces tenemos que, a ver, para que me quede bien acá, f integrable, Lebesgue medible, e integrable en 0 en a, b. Tenemos eso y satisface integral desde a, x f de m es igual a 0 y esto va a ser para todo x en a, b. Y esto implica, pongamos por demostrar, f es 0 CTP. Esto igual tiene sentido, o sea, si es como integrable en cualquier subintervalo que hagamos, o sea, si en cualquier subintervalo que tomemos nos va a dar la integral 0, entonces entonces es una función que tiene que ser 0 siempre. O en casi todas partes, mejor dicho. Ya. Tenemos eso. Y lo primero que podemos ver es que, por ejemplo, si tomamos, acá hay un A y acá hay un X, por si acaso. Así que es como todo intervalo que parte en A. ¿Alguien puede probar, por ejemplo, lo voy a poner en morado? Voy a llamar x1 y x2. F de m es 0 para todo x1, x2 en a, b. Ahora sí sería para todo subintervalo, no solo los que parten en A. ¿A alguien se le ocurre una forma de solucionar eso? Pues como tomar la integral de A hasta x2 y particionarla como suma de dos integrales. Exacto, Desde escribir. un A hasta un x1 y x1 a x2. Exacto. Ese es como el truco, como aprovechar de que los intervalos pueden como sumarse y restarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, esta integral de acá se puede escribir, pongamos x1, x2, f de m, se escribe como la integral desde a hasta x2, f de m, menos la integral de x1, no, desde a hasta x1. De hecho, abierto ahí. F de M, aunque estamos con Lebesgue, así que es como que y puedo cerrarlo igual. Y bueno, por hipótesis esto va a ser 0 y el otro va a ser 0, entonces también va a ser 0. Entonces para cualquier subintervalo es 0. Ya. Hay una manera complicada de hacerlo, pero hay una manera más fácil de hacerlo. La manera complicada es como... Ni siquiera se las voy a comentar, porque como que si se las digo después van a cachar cómo hacer el otro ejercicio, la otra parte. El truco para hacer este es de la siguiente forma. Si se dan cuenta, f no necesariamente es positiva. Entonces podemos ahora escribir f como f más menos f menos. Y entonces, de este modo, podemos definir dos medidas.
la medida del f más y la medida del f menos. Entonces voy a definir m más de un conjunto, digamos, como la integral en e de f más con la medida Lebesgue. Y voy a definir m menos de e como la integral en e de f menos a de m. Entonces tenemos dos medidas. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo puedo escribir, por ejemplo, si tengo la integral desde a hasta x de f de m en términos de estas medidas? ¿Puedo escribir esto como nuestra nueva medida? Sería m más en el intervalo ax. Ujú. Menos. Menos m menos. Ujú. Entonces esta integral se puede escribir como una suma de medidas. Esa es como la idea. Y como esta cuestión, perdón, esta cosa es 0, entonces tenemos de que la medida del más y la medida del menos son iguales en este intervalo. Ahí. Y ahora como vimos que también funcionaba con cualquier intervalo, de hecho también tenemos de que m más de x1 con x2 va a ser igual a m menos de x1, x2. Y esto es para todo x1, x2 en el intervalo a, b. Ya. ¿A alguien se le ocurre como un truco para hacer este ejercicio? Para demostrar que f es 0. Recordemos que lo que se le está pidiendo es una propiedad puntual a f. O sea que f tiene que ser 0 a partir de una propiedad que viene dada por la integral o medida, digamos. ¿Cómo podemos transferir este tipo de propiedades? Tal vez como se hizo al inicio de considerar un conjunto donde el no es 0 y mirar que tiene medida 0. Exactamente. De eso se trata. Casi siempre de eso se trata todo. Definimos el conjunto, digamos G, de los X en el conjunto grande, donde f de x va a ser mayor o igual a 0. Mayor a 0 estricto. Perdón. Entonces, lo primero que podemos notar, entonces, ¿qué pasa si tomamos este conjunto? ¿Qué pasa si m más de e es 0? M más viene dado por la medida por f más. Si m más de e es 0, esto como está acá escrito, entonces ahora tenemos que la integral de una función positiva va a ser 0. Entonces eso va a implicar que f más es 0. Entonces sí ocurre eso. Entonces f sería negativa. Pero como tiene que ser 0 en todas partes, entonces eso implicaría de inmediato que f menos también va a ser 0. Entonces ese es el truco, demostrar que este tipo de conjunto va a siempre tener una medida 0. ¿Se entiende un poco la idea o lo...
Ya. El tema para poder... ¿Perdón? Te hago una pregunta, pues sí entendí la idea, pero Ujú. si es necesario pues definir las medidas. Si yo hubiera hecho el truco que tú hiciste ahí de separar la F con F más menos F menos Ujú. y al mismo tiempo la separo, ¿no? Sí. Pero el problema es que este es el gran problema, que ahora voy a tratar de rematar el ejercicio. Pero este es el gran problema. Si tú divides la integral, tú tienes que esta propiedad se cumple para los intervalos, pero el E tú no sabes qué es. ¿Cachai? Ah, ok. Ese es como el gran problema que tenemos. E puede ser un conjunto de Cantor, puede ser cualquier cosa. Y en cambio la propiedad que nos están dando acá es para los intervalos. Solo intervalos. Esa es como la gran dificultad que tiene este ejercicio. Sí, 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 entiendo. Sí. Permiso, que se me está acabando la batería. Chuta. Ahí. Voy a poner este cablecito acá. Voy a subirle el brillo. Ya. Por eso que a mí me gusta usar medidas, porque este es el tema. Lo primero es que cuando tomamos una medida generada por una función que viene de esta medida de acá, que la medida es la medida Lebesgue, entonces tenemos que m más y m menos son medidas borelianas, eso es lo primero. Son borelianas y además van a ser completas, ¿ya? Así que cuando uno hace este tipo de generaciones de medida, la medida que aparece hereda todas las propiedades de la medida grande. ¿Sí? Entonces m más y m menos heredan todo. Heredan propiedades de m. Ahí. Ya, pues. Entonces el truco es el siguiente. Esto es súper importante, esto que escribí acá. Porque si heredan las propiedades de m, entonces el tema es que si yo puedo demostrar cuánto vale MC, M más de los abiertos, yo ya estoy listo. Porque recordemos que la sigma álgebra boreliana está definida por los abiertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Recordemos que probamos que M más de cualquier intervalo va a ser igual a M menos de cualquier intervalo. Entonces ahora si yo pruebo que M más de cualquier abierto es igual a M menos de cualquier abierto, entonces M más de cualquier conjunto, voy a cambiar de letra porque arriba tengo una E, de cualquier conjunto va a ser igual a M menos de cualquier conjunto. Medible. Si pasa esto de acá, entonces ocurre esto de acá. ¿Ya? Primero, ¿cómo puedo probar que M más y M menos coinciden en todos los abiertos? Un abierto en R. Se escribe como unión de disjunta de intervalos Exacto, abiertos. exactamente. Es unión disjunta o abierto. Unión disjunta de intervalos abiertos. Por eso quería después mover la propiedad hacia intervalos, cualquiera. Intervalos abiertos. Entonces, tenemos que M más de O va a escribirse como M más de la unión disjunta estos I sub K. Y este de acá se escribe como una suma de M más de I sub K, porque M más es medida. Y luego esto de acá se va a escribir como M menos. Acá estoy usando teorema de convergencia, dominada, perdón, monótona, porque estos valores pueden ser infinitos. Y como estos de acá son disjuntos,
tenemos M menos de O. O en realidad, perdón, de la unión de los I sub K. Y esto de acá coincide con M menos de O. Por lo tanto, M más y M menos coinciden en todos los abiertos. Y como los abiertos generan la medida, eso implica que M más de cualquier conjunto medible va a ser igual a M menos de cualquier conjunto medible. Ahí está. Ya. ¿Se entendió la parte de lo abierto? Me imagino, porque es bien como simplecita, porque sí. Sí, te entendí. Una pregunta simplemente. Ujú, Estamos en la medida Lebesgue y sí. con eso definimos dos medidas mediante integrales, ¿cierto? Ujú. Porque no, tal vez si yo propongo medida nueva M más y M menos están sobre los borelianos. ¿Perdón? No, eso no. No. No te estaba pensando en. Si no, ahí aprovecha cualquier pregunta que tengas, así como si después piénsalo bien O y... sea, la pregunta era pues sencilla, simplemente pues, estoy primero con la Lebesgue, que sí está sobre los borelianos, pero ¿por qué al definir M está sobre los borelianos también? Sí, pues, M más y M menos están sobre los borelianos. Sí. Pero me quedo pensando un momentico, pero sí estoy tomando. Pues la integral está definida sobre los mismos conjuntos. Sí. El truco de los intervalos en Rn se puede argumentar con las bolas. Con las O sea, un bolas, sí, abierto sí. se escribe. Sí, Es posible, ¿no? sí. Ya. Sí. Sí, no, R y Rn son exactamente... O sea, se construyen de la misma forma. Hay un pequeño par de complicaciones respecto a la medida producto, pero el mismo argumento se puede usar aquí. Sí. Ya, entonces tenemos que van a ser igual en todos los AM medibles. Y entonces ahora vamos a definir nuestro conjunto E como los X en X grande. Bueno, perdón, que estamos ahora en el intervalo A, B. ¿Se acuerdan que les dije que acá usé teorema de convergencia? Puedo usar teorema de convergencia monótona para demostrar esto, pero la verdad es que como eso también está revisando como F es integrable por si acaso, como que nos podemos saltar este paso porque todas estas cositas van a ser finitas. Así que no es tan terrible. No se requiere mucho más argumento. Entonces tenemos esto, y donde F va a ser mayor o igual a 0. Ya. ¿Cuánto vale M menos de E? Por definición, M menos de E va a ser la integral, perdón, pongamos estricto 0, porque eso es lo que necesitamos que tenga medida 0. F menos de M, ¿cuánto va a valer? 0. 0, porque en E, F menos toma el valor 0. Ese es el truco. F se escribe como F más menos F menos. Y este de acá era el máximo entre F y 0, max. Y este de acá, siempre me equivoco acá con el signo, es el máximo entre menos F y 0. Eso. Entonces, si esta función F es positiva, si F más F es mayor o estricto a 0, entonces F más es estricto a 0 y F menos igual a 0. Ese es el truco, como va siempre a tener una componente positiva y la otra va a ser
0 en ese instante. Entonces esta va a valer 0 y eso implica que m más de e va a ser igual a m menos de e, que es igual a 0, pero m más de e va a ser igual a la integral de f más. Entonces eso implica que f más es 0 en e. Ahí pueden agregarle el MCTP. No, de hecho no, po. Es 0 en e solamente. Y eso implica, bueno, ahí ya estamos listos. Que f más es 0 y luego tomamos e menos como los x, donde f de x va a ser menor estricto a 0 y del mismo procedimiento llegamos a que m menos de e es 0 y eso implica que f menos es 0 en e menos. De hecho esto, a ver, espera. Sí, pues f más es 0 en e, ¿ya? F menos es 0 en e menos. Y podemos notar de que f más es 0 en e complemento también, y f menos es 0 en e complemento. Esto es por n menos complemento, esto es por pura construcción nomás. Entonces eso implica que f tiene que ser 0. F es f más menos f menos. Ya. Ya, quizá aquí lo hice un poco rápido, pero si quieren puedo repasar un poco los pasos. Primero, ¿es claro que m más de e es 0? ¿O no? Ahí está el e, está acá arriba. Entonces después hice el mismo procedimiento con e menos. Y se llega a que f menos es 0 en e menos. Esto de acá, por si acaso, sale porque, voy a ponerlo en azul, en e complemento, como acá está definido e, entonces en e complemento se tiene que f más va a tener que ser menor o igual a 0. Y como f más es positiva, siempre, entonces eso implica que f más es 0. Lo mismo ocurre con el e menos complemento. F menos va a tener que ser menor o igual a 0, pero f menos es positiva, entonces f menos es 0. Y ahí tenemos que f va a ser 0 porque se escribe así. Ya. ¿Está claro o lo tienen que consultar un poco? ¿Cómo están con esto? Yo creo que la idea sí está. Ya. Entiendo. Bueno, no es un ejercicio fácil, porque como que requiere eso. La verdad, yo encuentro que es fácil la demostración, pero es enredado, porque hay que hacerlo paso a paso. Intervalos abiertos y después hay que ver como sabéis, con todo lo abierto, entonces con todos los conjuntos, y después ver el conjunto que necesitamos, que corresponde donde los puntos no satisfacen la necesidad que nos piden acá. Sin embargo, yo no lo encuentro fácil por el tema de que uno se le tiene que ocurrir esta medida. Y eso a veces puede ocurrir. Puede ocurrir de que tienen que considerar una medida como del bolsillo. Y si se dan cuenta acá, f como toma cualquier valor, no es necesariamente positiva, f no genera una medida. Sin embargo, la integral de f puede ser escrita
como una resta de medida. Si tomamos funciones, esto ya como observación, si toman funciones complejas, por ejemplo, toman de f de un espacio de acá así, entonces ahora f, la integral de f a d mu puede ser escrita, ¿no es cierto?, como una resta, digamos a, de medidas en la parte real, más un i, m, voy a ponerle gorro porque es otra medida. ¿Sí? Entonces, toda integral se puede escribir como medidas. ¿Sí? Entonces, esto es algo bastante común que si van avanzando en análisis, se van a dar cuenta de que esto es algo que ocurre siempre. ¿Ya? Y esto proviene de un tema funcionales positivo. Hay una teoría bastante rica al respecto. Ya. Último ejercicio de hoy. Este es el ejercicio 6. Ya. ¿Alguien recuerda lo que significa converger en medida? Voy a tomar espacio de medida. Entonces, decimos que cero, ¿sí? La medida de los X A ver, medida de los X. en el X grandote, ¿No? tal que el valor absoluto o la norma donde esté f, de fn menos f. Sí, acá Es converge a cero, así que puedo ponerlo así. mayor que epsilon, es igual a 0. No me acuerdo si es mayor o igual, pero pues, no creo que cambie. Sí. Ya, bueno, te faltó el límite, pero bueno, no es tan terrible. El límite, y sí, y esto es para todo epsilon, se tiene que... ¡pap! Y ahí está. Ya, eso es converger en medida. O sea, la medida donde empiezan a separarse los monitos se hace pequeña, pero la medida, no necesariamente algo puntual. Ya. ¿Escogiste 0 por alguna razón o eso Sí, es en cualquier f, cierto? sí, sí. O sea, acá tomé como f igual a 0. Solo eso Ok. hice. Ya, a ver, puedo hacer esto. Voy a borrar acá. Ahí está. Ya, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que yo creo que es bastante útil y es fácil. Es muy fácil, es rapidito. Pero la técnica con la que se usa, yo siento que es muy, muy importante. Porque lo van a aparecer a cada rato. Y algo que creo que se llama desigualdad de Chebyshev, que se usa harto como en probabilidades. Ya. Entonces, bueno, este no es ni siquiera el ejercicio, el enunciado. Entonces, ahora vamos a supongamos que el límite de las integrales de Fn es 0. Y ahí vamos a poner un x, n a más infinito. Entonces tenemos un límite de integrales que converge a 0. Por demostrar que Fn converge a 0. O sea, en realidad por eso puse el 0, porque quiero converger a 0 en medida. Ya. Entonces tenemos esto. Ah, bueno, y eso. Entonces por demostrar que ocurre esto. Y la otra pregunta que si es cierta la recíproca. Es decir, que si tenemos Fn que tiende a 0 en medida, entonces la integral de Fn a dm va hacia 0. Ya. Pongámoslo ahí. Ya, genial.
Entonces el truco va a ser este, que es como el truco, pero no es tan truco. Bueno, primero, para demostrarlo hay que siempre partir con el SA epsilon mayor a 0. Y ahora hay que definir el conjunto donde F va a ser mayor estricto al E, al epsilon. Entonces decimos sea E sub epsilon, n, digamos, porque no lo voy a tomar con límite, x en x, donde el módulo de Fn va a ser mayor a epsilon. Ya. Ahí está. Esto es... Ya, entonces, a ver, ¿cómo se los puedo decir de una manera intuitiva? Esto voy a hacer. En este conjunto de acá, ¿no es cierto? Fn siempre va a ser mayor a epsilon, por definición. Entonces, yo puedo escribir... a ver, hagamos esto. Ya, primero que todo, ¿cómo puedo escribir? Porque lo que tenemos que probar es que la medida del E sub epsilon n tiende a 0 si n tiende a más infinito. Eso es lo que tenemos que probar. Porque eso equivale a que convergen medidas 0. Ya, entonces, y tenemos como hipótesis, que esto es lo que quiero hacer. Tenemos como hipótesis un límite de integrales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo puedo relacionar este conjunto con una integral? O sea, yo quiero tener acá el conjunto y acá al lado poner una integral. ¿Cómo yo lo puedo relacionar así? Integral sobre x. La indicatriz del La indicatriz del conjunto, ¿no es cierto? Ya, demo. Ahí está. Y bueno, acá yo voy a escribir más o menos lo que quiero hacer. Tengo esto. Y a mí me gustaría que esto de acá fuera menor o igual a la integral de Fn a dmu en x. Porque si esto fuera menor o igual a eso, nosotros sabemos que esto de aquí tiende a 0. Si n tiende a más infinito, ¿no es cierto? Esto es por hipótesis. Esto que está acá, por estrella. Entonces tenemos estrella ahí. Eso. Ya. ¿Cómo yo acoto acá el f con este conjunto de acá? De hecho, además de usar la indicatriz, algo que puedo hacer es borrar esto. Y en vez de poner la indicatriz, es poner el conjunto. Ahí está. Entonces, nosotros sabemos que en este conjunto, Fn va a ser mayor a epsilon. Mayor estricto. Y como puse un epsilon acá, tengo que poner un epsilon acá. Ahí está. ¿Se entiende un poco, no? Lo que hice. Voy a escribir acá. En E sub epsilon n se tiene que Fn de x va a ser mayor a epsilon. Módulo. X. Entonces ahora lo que hago es integrar ambos lados en este conjunto. Y esto acá va a ser mayor estricto a E por la característica y me va a dar la medida del conjunto. Y este de acá va a ser menor a la integral en todo el espacio de Fn. Y este de acá tiende a 0. Es lo mismo que hice arriba, pero de una manera más directa. ¿Se entiende esa desigualdad o no? Ahí está, en dos partes. Pero Diego, integraste en E de epsilon n. Sí, en ese conjunto.
¿Y por qué aparece el X en el F, en el FN? Porque esos son todos los X que están adentro de ese conjunto. Ah, es más grande, claro, es más grande, ¿Sí? claro. Entonces integré sobre todos los X que están en ese conjunto. ¿Sí? Y ahí entonces mayoré acá. Y ahí me dio. ¿Mm? De hecho, si se dan cuenta, esta es una desigualdad bastante clásica. Que la medida del conjunto de los... Estoy reescribiendo lo que acabamos de hacer. Esto acá va a tener que ser menor o igual a 1 partido en E por la integral de F en dmu y esto en todo el conjunto. Esa es la desigualdad de Chebyshev. Pero acá como que estamos tratando de hacerlo sin saberlo. De hecho, esta integral se puede usar para cuando uno tiene conjunto de medidas, para demostrar que una función es finita CTP, tiene un montón de cosas. Bastante simple, pero sirve para todo. Y bueno, acá falta el Fn, y esta cosa tiende a 0. Entonces este conjunto de acá tiende a 0. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces ahora hay que ver qué pasa con la recíproca. O sea, si tenemos una función que converge a 0 en medida, ¿qué pasa con las integrales? Esta es la pregunta. Ya, esto es... ¿qué creen ustedes? ¿Qué podría pasar acá? Que es falsa. ¿Falsa? Ya. Eh, ¿Alguna idea o es que estoy porque... pensando es que el pro es la medida de un conjunto, ¿Cómo? pero estoy pensando que pues la convergencia Ujú, en medida es un conjunto, la medida de un conjunto. sí. Entonces estoy pensando es que en el otro lado puede ser el f infinito y por un valor de la f que sea más grande, no sé, estoy pensando en ese sentido. Ya. Mira, este es el truco. Supongamos que tenemos... Vamos a hacerlo con un gráfico, ¿ya? Y supongamos que la f converge a 0 en medida. Entonces, si converge a 0 en medida, significa que si tú haces acá un epsilon y tiras, creo que puede ser línea punteada. Sí, sí puedo. Ya. Entonces, si tiramos acá la línea, ahí está. Y entonces, si algo converge a 0 en medida, eso implica que los valores en donde... voy a tomar así, voy a tomar una función. Ahí. Ah, ahí está. Entonces, este conjunto de acá, ese conjunto, que le vamos es el conjunto de los X, en donde Fn o Fn va a ser mayor a epsilon. Entonces, ese conjunto tiene que hacerse pequeño. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Voy a borrar esta línea acá. Y si te fijas, esta función de acá, o sucesión de funciones, no está restringida a cómo tiene que comportarse abajo del epsilon. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una función un poco más grosera. Tírate. Ahí. Tírate. Ahí está. Entonces puedo tomar una función un poco más grosera. Estas líneas que no se hacen. Ahí. Entonces voy a tomar el epsilon. Acá voy a hacer un suma al epsilon. Entonces me va a quedar
poco más arriba, ahí. Y si te das cuenta ahora, ahí, si tomo una función que sea constante, así, esta función no va a ser integrable. Sin embargo, si este de acá es el epsilon, el conjunto de medida donde el fn es mayor al epsilon, va a tener medida nula. Pero esta función no está restringida a ser integrable abajo del epsilon, puede ser constante, puede comportarse como 1 partido en x. Entonces no necesariamente tiene que ser integrable. En ese modo, por ejemplo, un ejemplo que uno puede tomar es tomar una sucesión de funciones de este tipo, o sea, tomar un valor que sea decreciente, pero que nunca te dé una función integrable. ¿Cachai? Entonces, en ese caso podemos tomar, por ejemplo, a mí me gusta que las cosas multipliquen 1. Entonces hago 0n multiplicado por n. Entonces ahora si te das cuenta, cuando uno integra fn en todo r, esta integral me va a dar 1, porque es n, 1 partido en n por la medida del conjunto, que es n. Entonces me va a dar 1. Y esto es para todo n. Pero ahora si te das cuenta, el n se puede ir achicando tanto como queramos, pero nunca nos va a dar una función integrable. Estas líneas. Ahí. Por ejemplo, ahora si nos damos cuenta, voy a ponerlo acá, voy a sacar ahora los dibujos. Entonces, dado epsilon mayor a 0, existe n en los naturales, tal que 1 partido en n va a ser menor a epsilon para todo n mayor o igual al n epsilon, porque 1 partido en n tiende a 0. Entonces eso implica que fn va a tener que ser menor a epsilon para todo n mayor o igual al n epsilon. Entonces eso implica que la medida de los x en R, donde fn de x es mayor a epsilon, va a tener que ser 0. Y esto es para todo n, en n. Entonces eso de ahí implica que fn tiende a 0 en medida. Pero la integral de fn a dm va a ser 1. ¿Sí? No sé si el dibujo habrá ayudado un poco, pero traté de hacerlo lo más dibujísticamente posible, como entendible. Que el problema es que el epsilon no es integrable, por así decirlo. La función constante epsilon. Ese es como el gran problema. Voy a ponerlo ahí. Estaba pensando si la delta Dirac funcionaría también. En vez de la medida Lebesgue, No, como la distribución de delta Dirac, como integral, no sé. que la distribución delta es como 0 en todas partes, infinito en un punto. O tú dices una aproximación de ella. Sí, esa. Ah, ya, una aproximación de ella. Que si converge en medida a 0. Sí. Converge en medida a 0. Cuando tú aproximas la delta de Dirac, una aproximación de esa unidad converge en medida a 0. Sí, está en lo correcto. Ujú. Ya. Por ejemplo, el tema de la convergencia en medida, el problema que tiene con las integrales es, nuevamente, es que la función epsilon no es integrable, la función constante de epsilon. Entonces, por ejemplo, si ahora en lugar de tomar R, tomamos un conjunto de medida finita, las funciones constantes sí son integrables. Y ahí sí va a ocurrir esto. Ahí sí vamos a tener una equivalencia. Pero como estamos en un espacio de medida infinito, no ocurre.
No sé si eso también les ayuda un poco. Y lo otro que ocurre es que, claro, por ejemplo, en espacio de medida como la medida del conteo, ahí la convergencia en medida equivale a un montón de otras cosas buenas, como convergencia uniforme y cosas así. Como que acá ya depende mucho de la medida con la que estamos trabajando. Como que se vuelve bien loca la cosa. Ya. Eso. ¿Alguna duda respecto al curso, al ejercicio, a la materia, a no sé qué? Y yo tengo una pequeña pregunta, Sí. es con respecto a la integral, o sea, a la representación estándar o a definición por el Supremo. Básicamente, ¿cuál es la diferencia la una con la otra? Y ¿De la representación estándar? sí, de la definición de la integral utilizando la representación estándar, ¿cierto? La verdad es que la Y la integral no otra, cambia. y la diferencia básicamente. La gran ventaja de la representación estándar es que es única. Entonces, como que nunca hay problemas con que se te interpongan los conjuntos de dominio. Eso es todo. Como que estaba viendo harto al respecto y el tema es la unicidad, porque es que cuando tú defines una integral, tú necesitas que esté bien definida, entonces necesitas como una representación como confiable. Y de eso se trata la verdad la representación estándar. Tú puedes integrar igual funciones simples, aunque estén de una manera como de cualquier forma representada. Sin embargo, cuando tienes que hacer propiedades y cosas, siempre es recomendable usar la representación estándar porque con eso te da demasiadas ventajas. Cuando tú haces representación estándar, los dominios de las funciones simples, de las características van a ser siempre disjuntos. Entonces eso hace como que tú podáis, como la integral se intercambie con la suma de una manera más simple. Y que cosas que en vez de ser desigualdades se transformen en igualdades. Entonces esa es como yo creo que esa es la gran ventaja de la representación estándar, que, que los dominios no se interponen. Entonces, eh, es que por ejemplo, esa propiedad de cuando tú tienes de que la medida es sigma aditiva o aditiva, que por ejemplo si tú tienes como la integral de una función simple así, si no está en representación estándar, tú solamente puedes llegar a que esto va a ser igual a la suma de las integrales de esto de acá. Pero si está en representación estándar, esto se transforma en igual. ¿Cachai? Esa es como la gran ventaja que tiene, además de ser representación única. Yo me Pero atrevería a decir eso. ¿Sí? ¿Perdón? porque el ejercicio estaba, ¿cuál es digamos, la, Ah, en la guía. o sea, sí, dice, ¿qué pasa si es que no se ocupa en la definición de la integral la representación? Espera, tengo acá casi te borro. Creo que este era. Que se me olvidó dónde tengo la guía entera. Lo que pasa es que la estoy partiendo en pedacitos. Ya esta no es. ¿Cuál era la que tenía? Debe ser. Esa debe ser, po. O sea, la mayor parte de propiedades serían casi intuitivas de demostrar, ¿cierto? ¿Perdón? Ah, esta de acá, ¿cierto? Este. Sí, exacto. Con la definición de integral. Es que no estaría bien definida. O sea, el problema es que cada tiene una. Estoy pintando acá porque me gusta pintar, ¿no? Pero eh, yo lo veo por el punto de vista de que de que la representación es única. Solo en eso. Y que no estaría bien definida. Ya, perfecto. Me acuerdo en no haber encontrado algo en donde tenía un problema al respecto. Si lo encuentro, te lo digo en la próxima clase, porque me acuerdo estarme preguntando esto. Pero yo lo veo de esa manera, que
es única, eso es todo. Y claro, del menor igual y toda esa cuestión, porque, por ejemplo, cuando uno, este es el tema, que yo creo que esto se refiere al ejercicio, que cuando uno quiere definir la integral de una función simple, de una característica, esto va a ser la medida del conjunto. Y entonces lo que uno quiere es que este operador sea lineal. Entonces uno hace integral de suma, y entonces uno define esto. Cuando uno define la integral, uno lo define así. Ah, ya me equivoqué. Uno lo define así. Y sin embargo, si tú no usas representación estándar, tú no la puedes definir así, creo. Tienes un menor igual. Porque se te intercalan los conjuntos. Pero déjame investigarlo bien y quizás te pueda encontrar una respuesta un poquito más fuerte. Y de la próxima clase o por correo por último, si en una se me olvida. ¿Te Perfecto, parece? Diego. Ya. Que estoy casi seguro que viene por este tema de que cuando uno quiere definir la integral. Pero ahora no estaría muy seguro de decírtelo. Eso. Bueno, ¿alguna otra duda? Igual si en una tienen problemas con algún ejercicio, porque ahora se viene en la tarea, me pueden mandar un correo y ahí lo preparo. Lo voy haciendo. Diego, ¿te puedo pedir un favor? Ya no tiene nada que ver como tal como el curso. Sino que como pues estoy en doctorado y me toca el examen de calificación y tú ya hablas que algunos ejercicios de lo que estamos haciendo pues, son muy parecidos a lo que evalúan en el examen. ¿Me podías compartir esos exámenes? Ya tengo que buscarlo y te lo mando. Y ¿Ya? si no es mucho, tú también si tienes exámenes de álgebra, ¿no? Si me puedes- Creo que de esos tengo más. Pero tengo que buscarlo. Y mira, si no te respondo en una semana, escríbeme por correo de nuevo y moléstame. ¿Ya? Porque a mí se me olvida a veces y yo soy medio. Es que me llegan 1000 correos. Entonces, a veces dejo las cosas así como están. Como que se me hace una pila tarea y se me olvida. Entonces, si me lo recuerdas, ¡pep! Voy a ir haciéndolo. ¿Te Vale, parece? sí, no. Muchísimas gracias. Si me puedes hacer el favor, te agradezco. No hay Sí, ningún no, sí, problema. es que, sí, no, sí, es que los tengo. Como que tengo que darme la lata de buscarlos todos y te voy a mandar todo lo que vaya encontrando. ¿Tú sabes quién más puede necesitarlo? ¿O contigo está bien y tú se lo pasas? Ahí Cristian también está Yo Ah, también, en ya. las mismas. gracias. Ah, ustedes todos están cagados. Ajá. Ya. ¿Cuándo, No sé, creo que es a finales de julio, pero Ah, ya no tienen sé. tiempo. Mira, ese ejercicio que yo les escribí la clase pasada, ese del logaritmo, no sé si se acuerdan, una integral, que era así, teta, n, ese lo preguntaron. Y este de aquí era, ese de ahí tenía que ser finito, y preguntaron por ese límite. Me acuerdo que se lo preguntaron una vez, por si queréis practicar. Y ese se hacía con, es que ese es cochino. Este de aquí era bien, por eso lo digo, porque este es cochino, es que me acuerdo, porque se usa esta cuestión, como se usa eso. Es que yo no sé por qué, pero yo lo encuentro cochino. Eso, y acá el teta es positivo. Y esto es cuando alfa es mayor a 1, mayor o igual a 1, y bueno, y la clásica, 1 más x menor o igual a x, con x mayor a 0. Sí, ya, este es natural por si acaso. Es que en la Universidad de Chile, ln igual a log. ¿Ya? Por eso, y en la católica sé que como hartos vienen de ingeniería, o incluso como, no sé si ustedes vienen de afuera o de la católica de pregrado, pero sé que afuera también Somos de se usa. afuera y ¿Sí?
Y también tengo la costumbre de ln. Ya. Entonces, para mí el n igual a log, ¿ya? Y entonces eso. Entonces, bueno, tenemos esa. Entonces me acuerdo que se lo preguntaron. Me acuerdo harto. Y me acuerdo que preguntaron uno de... Hay uno que es clásico, que de hecho se lo recomiendo harto para el curso de ahora. Que si tienen un f integrable, que yo digo, si lo hacen como que matan 2 pájaros al tiro. Si f es integrable, digamos, en R, entonces existe como... Hay una cosa... No sé si conocen el Arcelaz-Colli. ¿O no? ¿No les suena ese teorema? Sí, pero, o sea, sí me acuerdo. Ya. Filo, no, O no sea, el importa. nombre sí. Sí. Hay una versión de Arcelaz-Colli, pero para integrales. Solo por eso. Entonces, si te fijas, mira, para todo epsilon existe delta. Es como una regla de continuidad. Entonces, si para todo A medible, tal que la medida de A sea menor a delta, implica que la integral de f restringida a A es menor a epsilon. Me acuerdo, o sea, este es fácil, pero hartos ejercicios me acuerdo que se usaban con esto. Como que este era un preliminar de otros ejercicios, más de una vez. Y claro, y el otro clásico que también se usa harto es que la misma condición, f de mu integrable, bueno, ahí. Y entonces este límite era 0. Era 1. Ese. Sí, si se fijan acá, f está siendo multiplicada por una característica donde el f es bastante grande. Si le tomo la integral y tiro el r al infinito a 0. Y de hecho, esta condición de acá implica esta de acá, y hay como una equivalencia en algunos casos. Según yo, este de acá es súper importante también. Y digo, si lo hacen, les sirve también para esta prueba. Así como que yo creo que matan hartos pájaros con estos dos ejercicios. Bueno, y en este se usa dominada, se usa monótona, se usa de todo. Así que es buen material, sobre todo si quieren el examen. Ya. Eso. Ya, si me consigo los exámenes te los mando. Y si no te los mando, moléstame para poder mandártelo. Ya. Eso. Ya. Ya, Que estén súper bien, po. Y ánimo con lo que se viene. Cuídense. gracias. Gracias, Diego. Ya. Chao a todos. Chao. Chao. Que les vaya bien.